Estaba acostado en nuestra cama, perdido en la anticipación, cuando escuché la puerta del garaje activarse. Exclamé, saltando de un brinco. Miré el reloj. 10:45, no podía estar en casa aún. Mi mente empezó a acelerarse mientras miraba a mi alrededor. Nuestra habitación, llena de pétalos rosas y una botella de champán fría, ¿era mi vida desmoronándose ante mis ojos? Soy arquitecto y vivo solo. Durante aproximadamente un año, trabajé arduamente con un solo cliente y una oficina improvisada en una gasolinera abandonada. A menudo me tomaba descansos para pasar tiempo con Judy y nuestras gemelas idénticas, nacidas hace 6 años. Una sorpresa inesperada, pero alegre. Habíamos esperado una familia grande, pero las complicaciones durante el parto hicieron que Judy no pudiera quedar embarazada nuevamente. Exploramos tratamientos de fertilidad, pero los pusimos en espera debido a los costos. Cuando comencé mi negocio, Judy se quedó en casa con las niñas hasta que necesitamos ingresos adicionales. Ella consiguió un trabajo como asistente ejecutiva en una empresa petrolera, con un horario perfecto para una madre trabajadora. Sin embargo, los viernes eran complicados. Tenía que tomar un vuelo para reuniones en Dallas, lo que a menudo retrasaba su regreso a casa. Esta noche se suponía que debía ser especial, una velada romántica llena de celebración. Pero ahora se sentía arruinada. Miré el reloj nuevamente. Al escuchar su auto entrar en el garaje, mi corazón se hundió. Se suponía que ella debería haber regresado después del vuelo, no tan temprano. Había planeado todo meticulosamente para sorprenderla. Miré la habitación otra vez. El tazón de pétalos rosados que pensaba esparcir sobre la cama, el champán en la cubitera y la tarta de manzana con nuez de pecan caramelizada que había preparado. Todo estaba destinado a crear el ambiente perfecto. Recordé lo mucho que a Judy le gustaba la tarta caliente de manzana con helado de vainilla. Era uno de los pocos platos que sabía hacer. Por un momento, la desesperación me invadió. Ella había arruinado mi sorpresa, y hoy era un día significativo. Acababa de enterarme de que mi primer diseño de casa ganó un prestigioso premio, algo similar al Premio Nobel en Arquitectura. Quería compartir la noticia con Judy en privado, con la esperanza de que fuera el inicio de un fin de semana romántico antes de que enfrentáramos la aburrida realidad de los tratamientos de fertilidad otra vez. Cuando la puerta del garaje se cerró, mis sospechas reprimidas empezaron a surgir. Un pensamiento persistente de que tal vez algo no estaba bien. Aunque mis instintos susurraban que podría estar siendo infiel, mi corazón se aferraba a la negación. ¿Qué sabía yo realmente? Su hábito reciente de ir directamente al jacuzzi al regresar a casa comenzó más o menos cuando empezaron los vuelos tardíos. Simplemente se sumergía en el agua con la ropa interior puesta, llamándolo tiempo de relajación para mamá. Me parecía una cruel ironía de palabras, porque desde que empezaron los vuelos tardíos, nuestros momentos de los viernes se desvanecieron. Antes, cuando Judy llegaba a casa un par de horas antes, a menudo me saludaba. Si no me hubiera quedado tan sorprendido, tal vez le habría preguntado sobre ello en ese momento. En esos primeros días, podía contar con una mano las veces que ella tomaba la iniciativa. Sin embargo, ahora, durante más de un mes, parecía que nuestra conexión se había desviado drásticamente. Después de que empezaron los vuelos tardíos, era como si apenas tuviera tiempo para esperar a que las niñas se quedaran dormidas mientras aún respondía a mis avances. Las noches de los viernes nunca fueron las mismas. Al principio, sus conversaciones relacionadas con el trabajo estaban llenas de entusiasmo y a menudo socializábamos con sus colegas. Recordaba sentir una punzada de celos cuando hablaba de las impresionantes habilidades de su jefe y su encantadora actitud. Pero luego, hace 3 o 4 meses, sus comentarios sobre él disminuyeron y dejamos de ver a sus compañeros de trabajo. Recibí el cambio con agrado, ya que mi propio horario agitado me dejaba demasiado cansado para disfrutar de salidas sociales. Sin embargo, ahora no podía sacudirme la sensación de que algo más preocupante estaba debajo de la superficie. La realización más alarmante me golpeó con fuerza.
No podía recordar la última vez que ella me dijo que me amaba o me ofreció un beso tierno o un abrazo sorpresa. Judy siempre había sido afectuosa, pero ahora parecía diferente. Me quedé congelado en medio de mi pensamiento, mi mente acelerada por la negación. Esto no podía estar sucediendo con mi Judy, la que me enseñó el verdadero significado de hacer el amor. La idea de que ella estuviera con otro Lund sobre mí, amenazando con engullir mis pensamientos. Cuando me llamó, Matt, ¿dónde estás? Me alegra tanto estar en casa. Su voz sonaba perfectamente normal, en un contraste marcado con la turbulencia en mi mente. Sacudí la cabeza, esperando que no fuera cierto. Tal vez había malinterpretado la información del vuelo o calculado mal de alguna manera. Corrí hacia la computadora, esperando claridad. Pero allí estaba en la pantalla, el número de su vuelo aún retrasado por media hora. Mirando nuevamente la cama desordenada donde había estado acostado, sentí una oleada de desesperación y la necesidad de escapar hacia la negación. Pero sabía que tenía que enfrentar la verdad. Mientras bajaba las escaleras, sentí un sonido primal elevarse en mi garganta. Al salir bajo el porche de vidrio, encontré a Judy ya relajándose. Se había desabrochado la blusa y parecía tranquila. Me acerqué a ella y la envolví con mis brazos con fuerza. Matt, por favor. Sabes lo cansada que estoy cuando llego a casa. Déjame relajarme hasta mañana, respondió. Pero cuando traté de alcanzarla, se tensó, insistiendo, no, Matt, no ahora. Una ola de shock me invadió. Sus palabras me golpearon como un golpe, dejándome atónito. La miré, sintiendo solo una calma profunda y extraña. Logré preguntar, no lo habrías hecho si no lo amaras, ¿verdad? ¿Alguna vez me has amado? Su expresión se suavizó. Te amaba. No quería que esto sucediera. Nunca pensé que sería así. La interrumpí, necesitando saber, ¿vas a casarte con él? Un silencio tenso siguió, y silenciosamente exigí una respuesta. Su vacilación me pareció una daga. No podía soportarlo. Por favor, solo regresa con él. Toda esta situación se ha vuelto un caos porque ni siquiera ha aterrizado tu vuelo aún. Necesito tiempo para pensar. Ella se acercó a mí, su rostro lleno de simpatía, con la intención de consolarme. Oh, Matt, lo siento mucho. Ojalá esto nunca hubiera empezado. Por favor, déjame explicarte. Pero di un paso atrás, sintiéndome tan frágil como el cristal. Por favor, solo toma lo que necesites y vete. Mamá y papá han llevado a las niñas a uno de sus viajes. No volverán hasta el domingo por la noche. Hablaremos entonces. No quiero verte ni oírte hasta entonces. Estaba temblando en el rincón más alejado de mi mente. ¿Era por rabia, miedo, o algo más? Ella me miró, sus ojos suplicantes, y abrió la boca para hablar, pero la interrumpí bruscamente. El miedo en su rostro era claro. Suspiró y se dirigió a nuestro dormitorio, y volvió la conocida insensibilidad. Me hundí pesadamente en una silla en la sala, preguntándome cuánto duraría este vacío gris en mi mente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que ella regresara, su expresión pensativa. Pero había algo más, algo que noté cuando se enteró de que nunca podría tener hijos nuevamente. Matt, vi lo que habías planeado. No quería arruinarlo. Esas palabras me golpearon como un trueno. ¿Lo ofrecía por lástima? Comencé a levantarme de la silla, pero su rostro se desmoronó y lloró mientras huía. Pasaron minutos, y luego escuché la puerta del garaje abrirse y cerrarse. Tan pronto como se cerró, me dejé caer en mi asiento, el vacío sin color volviendo a invadirme. El tiempo pasó borroso, y cuando me quedé dormido, estaba furioso por un sueño vívido de Judy con su jefe. Esto no era algo salvaje, ilícito. Era tierno. Cada parte de mi cuerpo gemía mientras me levantaba de la silla, gritando de dolor. Pero también ardía con una rabia que nunca había sentido antes. Volví a nuestro dormitorio,
sintiendo que ya no quedaba nada entre nosotros. En un arranque de furia, tomé una botella de champán del enfriador y destruí todo lo que pude hasta quedar sobre una delicada figura de porcelana, una joven con un vestido de gala azul claro sosteniendo un abanico. Esta era la única herencia de Judy de su abuela. Por mucho que quisiera destruirla, no pude. Miré alrededor del caos que había creado, y no aliviaba mi dolor. Miré la botella de champán en mi mano, sorprendido de que no se hubiera roto. Sin pensar, arranqué la envoltura, destapé el corcho y lo saqué con un fuerte pop. El champán salpicó dramáticamente. Nunca había sido un experto en vinos, pero de niño me había prometido que si algún día lo lograba, celebraría con lo mejor. Bebí directamente de la botella, jurando que nunca más lo tocaría. Sabía horrible. El cansancio me venció y me quedé dormido nuevamente, agradecido por la ausencia de sueños. Desperté unas horas después, con los primeros rayos de luz entrando por la ventana. Cualquier rabia que hubiera sentido ya se había ido, dejándome con una sensación apagada de mí mismo. Intenté evocar sentimientos, rabia, tristeza, pero nada vino. Mi matrimonio había terminado. Lo sabía. Sin embargo, mi mente se negaba a aceptarlo, y en su lugar, volvía al pasado. Judy y yo nos conocimos en la Universidad de Texas, donde ella jugaba fútbol en la Universidad Southwestern. Yo jugaba fútbol en el club de UT y había organizado un equipo para un torneo en Sioux Fields. Judy vino a ver el torneo, y me encontré esforzándome demasiado por impresionarla. Ni siquiera nos clasificamos ese año, a pesar de haber ganado el año anterior y el siguiente. Pero Judy, bendita sea, fingió no notar. Desde ese día, fuimos inseparables, haciendo el largo viaje juntos, quemando suficiente gasolina para llenar reservas estratégicas. ¿Pero a quién le importaba? Judy era virgen cuando nos conocimos. Yo tuve una novia en la secundaria, pero con Judy era diferente. Supe que estábamos hechos el uno para el otro en el momento en que perdí la cuenta de las veces que compartimos momentos. Nuestro primer fin de semana juntos fue en una bonita habitación en el Hotel Four Seasons después del baile de primavera de Tri Delta. Es gracioso que no conectamos esa noche. Cuando empezamos a desvestirnos, Judy se asustó y dijo que no podía sin un compromiso permanente. En ese momento vulnerable, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Y a pesar de sus nervios, aceptó, pero quería un anillo. Esa noche la pasé en el suelo, y a la mañana siguiente, tan pronto como la tienda abrió, le compré un anillo con la esperanza de que siempre estuviera orgullosa de llevarlo. De vuelta en nuestra habitación, intercambiamos votos personales ante Dios mientras le ponía el anillo en el dedo. Nos casamos durante las vacaciones de Navidad y vivimos en Round Rock. Nos graduamos solo un año después. Durante todo nuestro tiempo juntos, nunca dudé de que Judy disfrutara de nuestra intimidad. Estaba seguro de que estaba satisfecha, incluso con las largas horas que trabajaba. Nunca se quejó de la soledad ni de necesitar más de mi tiempo. ¿Has oído la expresión de que adoraba el suelo que ella pisaba? En mi caso, era cierto. Cuando construimos nuestra casa, tomé un pedazo de césped del campo de fútbol de Georgetown, justo el lugar donde la vi por primera vez. Ese pequeño trozo de césped fue lo primero que planté en nuestro jardín. Pero ahora, al reflexionar sobre el pasado, no podía encontrar respuestas. Mientras me preparaba un té, traté de evocar algún sentimiento, incluso dolor, pero me eludió. Mi subconsciente parecía saber que no podía soportar el dolor en ese momento, y no tenía la energía para la rabia que sentí antes. Tenía que mantener la compostura si quería salvar algo de este desastre que Judy había creado. Sabía que nuestro matrimonio había terminado cuando me di cuenta de que ella me había sido infiel. En mi furia, destruí nuestro dormitorio. Pero me sorprendió encontrar que había destrozado todo en su armario. Corté toda su ropa interior y rasgué todo lo demás en su armario. No fue hasta que vi mi cuchillo de filetear en el suelo junto a la cama que me di cuenta de lo que había hecho. Este momento me recordó a un amigo de la infancia, y me asustó.
Desesperado por evitar el peso de esos recuerdos, comencé a repasar todo lo que sabía sobre la infidelidad de Judy. Primero, ella mencionó que estaba pensando en casarse con él. Extrañamente, el pensamiento no me dolió tanto como esperaba. Mi mente evitaba imaginar a Judy con ese hombre, pero la idea de que se casara con él no me parecía desagradable. Exploré este pensamiento con una extraña indiferencia, convencido de que Judy todavía me amaba. Si insistía, creía que podría recuperarla. Sabía cómo llegar a ella, especialmente con nuestras hijas y su propio sentido moral en juego. Podía sentir la culpa que debía estar sintiendo. Y si soy honesto, entendía lo fácil que podría ser manipulada. Luego mis pensamientos se dirigieron al hombre que estaba con ella. Sabía mucho sobre su jefe, James Capoe. A sus 40 y pocos años, llevaba más de 5 años divorciado de su segunda esposa y tenía 2 hijos. Según Judy, él trataba de pasar tiempo con ellos, pero solo los veía los fines de semana y en las vacaciones alternas. Lo había conocido varias veces cuando Judy comenzó a trabajar, pero no lo había visto en meses. No me gustaba desde el principio. Tenía mirada errante, y aunque podía entender su interés por Judy, me costaba creer que ella pudiera enamorarse de él. Estos pensamientos me empujaron a una espiral de «y sí» y autocrítica. En su lugar, me senté frente a mi computadora y comencé a investigar las leyes de divorcio en Texas. Aprendí que un divorcio podría finalizarse dentro de los 60 días posteriores a la solicitud, y aunque el veredicto debía leerse en audiencia pública, las partes no estaban obligadas a estar presentes a menos que fuera impugnado. Cuanto antes terminara, mejor pensé. Encontré formularios que podía imprimir por una tarifa y pasé horas contemplando lo que quería del acuerdo y cómo podría persuadir a Judy para que aceptara mis términos. Finalmente, decidí que quería lo mejor para nuestras hijas. Pensé en cancelar nuestras tarjetas de crédito o vaciar nuestras cuentas bancarias. Pero a pesar de mi enojo, no creía que Judy intentara robarme o a las niñas. Quería quedarme con la casa para que nuestras hijas no tuvieran que mudarse. Habíamos comprometido todos nuestros ahorros para ayudarme a comenzar mi negocio, lo que ascendía a unos $10,000. Con eso, podría pedir prestado lo suficiente para comprar la parte de Judy, asegurando que ni ella ni ese hombre tuvieran derecho sobre ella. Esta urgencia me llevó a proponer una división justa de nuestros bienes. Si quería que las cosas se resolvieran rápido. Me encontré dividido entre querer deshacerme de los recuerdos de nuestra vida juntos y hacer la menor cantidad de cambios posibles para nuestras hijas. Decidí contratar un tasador para valorar todo lo que teníamos, incluso lo que había destruido. Ofrecería comprar un reemplazo y podríamos turnarnos para elegir artículos hasta que llegáramos a una división equitativa por la tarde. Tenía un plan con el que podía vivir, y sentí que Judy lo aceptaría. Me di cuenta de que no había comido todo el día, pero la idea de la comida me hacía sentir enfermo. Sin embargo, si voy a lograr mis objetivos, necesito mi fuerza. No confiando en mis habilidades culinarias, me pregunté qué comida sería mejor para nuestra vida juntos. Pedí una pizza, y mientras comía, mis pensamientos volvieron a cómo podría hacerle daño a Judy. Sabía que una vez que superara la negación, el dolor emocional se volvería insoportable. Pero, ¿cómo podría hacerle sentir ese dolor? El dejarme no le dolería como me dolió a mí. Por supuesto, habría arrepentimientos, pero ella eligió a otro, y yo quedaría solo. No podía hacer nada para romperle el corazón. Y sin embargo, a pesar de mi negación y de sus acciones, no creía que pudiera dejar de amarla. Después de mucha reflexión interna, me di cuenta de que dejarla no era mi elección. Ella tomó esa decisión cuando se apartó de nuestros votos. No querría vivir con una esposa que me había traicionado si no tenía la opción de mantenerla. ¿Qué era lo peor que podía esperar? Entonces, la solución perfecta se me ocurrió. Aún tenía que preguntarme si podía llevarlo a cabo. Judy siempre cumplía mis deseos. Pero a menudo me volvía loco negándose a compartir sus opiniones, especialmente sobre cosas como la cena.
Me preguntaba si podía usar eso para empujarla hacia lo que quería. Al final, sería su elección. Pero sabía que tenía una buena oportunidad. La entendía. No tan bien como debería, pero sabía cómo presionar. A altas horas de la noche, planeé y tracé un plan. Esto requeriría un enfoque delicado. Judy llamó un poco después de las 8. Respiré profundamente antes de contestar. Judy, tomaste tu decisión, aunque no quisieras. La pregunta ahora es cómo esto afectará a las niñas. El divorcio siempre es difícil para los niños. ¿Quieres hacer esto lo más doloroso posible? ¿O podemos trabajar juntos para hacer sus vidas más fáciles? Matt, por favor déjame hablar. Lamento haberte lastimado. Te amo. No quiero que me odies. Nunca esperé que llegara tan lejos, pero aún así. Sentí un torbellino de emociones encontradas al escuchar la palabra amor. Cada vez que escucho tu voz, siento que la ira crece. ¿Entiendes el impacto que esta situación tendrá en las gemelas? Tratamos de inculcarles valores. ¿Cómo le explicas que has renunciado a los votos más sagrados por un momento fugaz? Matt, no fue así. ¿De verdad? Después de varios meses, todavía no has decidido comprometerte con él. ¿Cómo sonará eso para las niñas? Dejé que el silencio perdurara antes de continuar. Logré contactar a mis padres y pedirles que se quedaran un poco más con las niñas. Si estás de acuerdo, puedo tenerlas aquí a las 5 y podemos darles la noticia juntos. Si no, se lo diré yo mismo. Seré civilizado mientras hablamos con las niñas. Pero esta es la última vez que quiero escuchar tu voz hasta que nos divorciemos. Intenté con todas mis fuerzas no decir lo que quería decir. Siempre serás la madre de mis hijos y tendremos que hablar sobre ellos. Solo que no me presiones ahora. Matt, realmente no quería ofenderte. Solo que... Sí, ya sé. Hagámoslo rápido. Me encargaré de tu alquiler, pero espero que no planees vivir con él hasta que se casen. Pausé, dejando que mi ritmo cardíaco disminuyera. Quería proteger a las niñas de tanto tumulto como fuera posible. Este es tu asunto. Puedes decidir por ti misma. ¿Puedo ir ahora y hablar? No. Por favor, Matt. No quiero que sea así. La interrumpí con firmeza. Nuestro matrimonio había terminado. En el momento en que lo elegiste a él. Suspiré dramáticamente. No importa cuáles fueran tus razones, lo terminaste. Así que manejemos esto de la manera más decente posible. Hice una pausa para dar énfasis antes de añadir, con un tono melancólico, espero que te cases con él. No solo por las niñas. Sería más fácil para mí. No quiero pensar en cómo arruinaste nuestro matrimonio. Dejé que el silencio se volviera pesado. Finalmente, Judy cedió. Está bien, Matt. Si eso es lo que quieres, lo haré a tu manera. Si existe, entonces yo ya estuve allí. El desapego emocional era lo único que me mantenía entero. De lo contrario, habría sido aplastado por el dolor en los ojos de mi hija cuando Judy comenzó la conversación. Deberías saber que tu papá y yo te amamos mucho. Pero a veces los adultos cometemos errores. Durante varios minutos, continuó con eufemismos que las niñas no entendían. Finalmente, hablé en voz baja. Tu mamá se ha enamorado de otro hombre y quiere casarse con él. Así que tendremos que divorciarnos. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, deseé poder revertirlas. Un poema de Omar Khayyam resonó en mi mente y luché por contener las lágrimas. Nada ha cambiado en los 10 siglos desde que lo escribió. Todo mi universo consistía en sus dos preciosos rostros. No podía ver nada más, solo las pequeñas máscaras de dolor que llevaban. Yo no era mucho mayor que ellas cuando el padre de un amigo mató a su madre y luego a sí mismo.
su hermanita y él se habían escondido en su cuarto mientras sus padres peleaban. Lo último que escuchó antes de los disparos fue el grito de su padre diciendo que preferirían tener padres muertos que vivir con eso. Siguió una terrible batalla por la custodia, separándolos. Nunca lo volví a ver, pero en ese momento entendí la desesperación de su padre. Me costó toda mi voluntad no desatarme contra Judy. Nunca he odiado a nadie tanto en mi vida. Pensé que conocía el odio hasta que vi lo que le hizo a mis hijas. Lo sé. Se dijeron otras cosas. Las niñas hicieron preguntas y Judy debió haberles respondido. No escuché ni un sonido. Todo lo que sabía era que estaba sosteniendo dos pequeños tesoros en mis manos. Finalmente, surgió la pregunta. Pero mamá, ¿por qué ya no amas a papá? Parpadeé y el color regresó al mundo. Vi una figura que parecía casi inhumana, llevando el peso del dolor de una manera que ninguna persona debería tener que soportar. Mamá todavía ama a papá. Siempre amará a papá, añadí. No lo entenderán hasta que sean mayores. Pero mamá tuvo que elegir, y eligió a él. A veces, las personas aman a más de una, pero solo puedes casarte con una, aunque todos intentaremos hacerlo lo más fácil posible. El señor Capo los querrá mucho, pero siempre seré su padre. Carrie, siempre la más expresiva de las gemelas, se soltó de mi abrazo y corrió hacia su madre, golpeándola tan fuerte como pudo. Después de unos segundos, Laurie siguió el ejemplo de su hermana, recogiendo un largo caleidoscopio de latón de la mesa de café. Agarré a Laurie para detenerla, pero le dije fríamente a Judy, has alterado a las niñas. Creo que deberías irte. Le avisaré al capitán cuando puedas recoger tus cosas. Judy se levantó y fue a la cocina a por hielo y toallas de papel, regresando unos minutos después con las niñas abrazándome y llorando. Judy comenzó a hablar, pero la interrumpí. Te quedarás con el capitán, ¿verdad? ¿O prefieres que las niñas te llamen solo en tu móvil? Después de quitarse el maquillaje, sus ojos comenzaron a hincharse, pero su voz permaneció tranquila. Ahí he estado las últimas 2 noches. Esperaba que pudiéramos discutir esto como familia. La interrumpí de nuevo. Niñas, por favor, vayan a su habitación. Mamá y yo necesitamos hablar solas. Tan pronto como se fueron, dije, por más que respeto y amo al capitán, él es su padre, y creo que necesitas decírselo en persona. Además, probablemente querrás empezar a planear tu boda. Respiré profundamente. Tengo un paquete de documentos legales preparados. Quiero que los lleves contigo. Aquí está mi plan para dividir nuestra propiedad y resolver nuestros asuntos. Estoy dispuesto a aceptar casi cualquier cosa, excepto la custodia de las niñas y el uso de mi apellido. Cederé en ese tema si te casas con Capo tan pronto como se haga final. Ayudará a proteger a las niñas de lo que ocurrió. Quiero que esto se complete lo antes posible, dentro de los 60 días a partir del lunes. Sabía que me había descontrolado un poco hace un momento, pero si estás de acuerdo, podemos reunirnos con nuestro abogado por la mañana y trabajar en un acuerdo. Estoy seguro de que tu jefe te dará el día libre, y quiero que el papeleo se presente. Si lo hacemos, te prometo que te ayudaré a mantener tu relación con las niñas. Nunca les diré, ni al capitán ni a nadie más, que mentiste y destruiste nuestro hogar feliz. Judy me miró como si quisiera objetar, pero finalmente sus lágrimas comenzaron a fluir. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa en silencio. Cuando finalmente puse a las niñas en la cama, regresé a mi silla. Con la cabeza entre las manos, susurré, capitán. Esto lo matará. Lamento mucho que esto le haya pasado a él. Él no lo merece. El padre de Judy se retiró como almirante, aunque nunca sirvió en ese rango y se negó a usar el título. Su último mando fue de uno de los superportaaviones. Un error de aterrizaje durante un vuelo de un piloto novato dejó al capitán paralizado de la cintura para abajo. Nunca lo consideré discapacitado.
Vivía en una silla de ruedas y se las arreglaba lo mejor que podía. Judy, una hija tardía, había sido concebida poco antes del accidente. Su madre murió de cáncer cuando Judy estaba en la secundaria y el capitán la crió solo. Nunca conocí a una persona más digna. Fue como un padre para mí. No, no es justo. Mi padre fue un buen papá. Había trabajado como ingeniero petrolero y geólogo toda su vida. A menudo estaba fuera de casa y, aunque lo intentaba, nunca fuimos cercanos. Con el capitán, era diferente. Siempre dije que nunca dejaría a Judy, a menos que el capitán la dejara también. Él fue la primera persona que admiré que me trató como a un hombre y no como a un niño. Cuando Judy y yo nos casamos, todavía nos quedaba casi 1 año y medio de escuela. Aunque sabía que era demasiado joven para el matrimonio, el capitán sacó lo mejor de mí. Atrapado en una silla de ruedas, seguía siendo la persona más aterradora que había conocido. Y probablemente podría hablar durante horas sobre cómo impactó mi vida. Respiré hondo, miré mi reloj e intenté convencerme de que era demasiado tarde para llamarlo. Contestó al segundo timbre. Hijo, antes que nada, quiero decirte que estoy de tu lado. Ella es mi hija y la amo, pero no puedo creer que haya hecho algo tan tonto. Sé que está confundida, pero... Hablamos durante mucho tiempo. Él habló de los problemas que enfrentaba en la armada con esposas que eran infieles mientras sus maridos estaban fuera durante 6 meses o incluso 1 año. Nunca dijo directamente que algunas de ellas encontraran la felicidad nuevamente. Pero entendía dónde quería llegar, por más que quisiera. Lo respetaba demasiado como para interrumpirlo. Finalmente, llegó al grano. He leído tus documentos. ¿Hay alguna posibilidad de que si me encargo de esta situación, consideres darle otra oportunidad? No pude evitar sonreír ante la exageración del capitán. Ya habíamos discutido antes la idea de la disciplina para nuestras hijas. Ambos creíamos que una disciplina suave a menudo era más efectiva que razonar con un niño. Pero sentí un frío en el pecho y me preocupé por mi corazón. No, señor. Lo siento, pero esto no es un error de una sola vez. Nunca entendí cómo un hombre podía hacerle daño a su esposa. Pero ahora lo entiendo. Pasaré el resto de mi vida trabajando en perdonarla. Pero, aunque pueda, aún no puedo vivir con ella. Suspiré, sin querer decir esas palabras, especialmente a él, pero no podía ser vago. Además, aunque pudiera, hemos hablado, y ella lo ama. No podría vivir con eso. Ni siquiera por el bien de las niñas. La voz del capitán se suavizó. Hijo, ella está muy confundida en este momento. Si le das un poco de tiempo. Ya están hablando de matrimonio, interrumpí. Sé que he trabajado mucho, pero no puedo perdonar esto. No quiero que se case por el bien de ese hombre. Ambos debemos vivir con ello, añadí. No me quejaré de ella. Capitán, nuestro matrimonio ha terminado, pero creo que es mejor que las niñas no crezcan creyendo que su madre arruinó nuestra familia por placeres fugaces. Hubo una larga pausa. Hijo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Quieres empujarla hacia este matrimonio? Respondí firmemente. Judy y yo siempre estaremos conectados a través de nuestras hijas. Ahora ya no tengo respeto por ella. Si se casa con él, al menos estará tratando de hacer algo decente. ¿Quién sabe? Tal vez en unos años ambos lo veamos de manera diferente. El capitán interrumpió. Si se casa con él, será malo para todos. Esta es una situación difícil y podría afectar nuestra relación con las niñas. Siempre será su padre y yo siempre estaré ahí para ellas como su abuelo. Te dejaré decidir qué tan cómodo te sientes con esto, pero nunca renunciaré a lo que tenemos. Oí al capitán suspirar. Esto es difícil, pero jugaremos según tus reglas. Es su culpa. Supongo que solo tendremos que ver cuánto le gusta. Pero sabes, estoy pensando en ti,
y no creo que 2 errores hagan un acierto. Mientras hablábamos, sentí que mi corazón se endurecía. Sabía que estaba cruzando una línea que podría convertir mi corazón en piedra. Lo sé, Señor. No tengo otra opción. No puedo retractarme y mirarme a los ojos. Por más que ame a Judy, no puedo ser débil. ¿Qué clase de ejemplo estaría dando a mis hijas? Cuanto antes formalicemos esto, mejor. Necesitamos dejar que el futuro se ordene por sí mismo. Si no conociera bien al capitán, habría pensado que escuché lágrimas en su voz. Hijo, intentaré convencerla de aceptar tu propuesta para que se decida mañana. Solo prométeme que tú y yo seguiremos hablando y que no me dejarás sin importar cuán malas se pongan las cosas. Por favor, prométemelo. Su voz tembló y la mía estaba un poco ronca cuando dije, tienes mi palabra, Señor. Hubo un silencio pesado y lo oí decir algo como adiós. No confiaba en mi voz, sabiendo que su dolor era peor que el mío. Nos amaba a los dos. Colgué y aunque lo intenté, no pude llorar. No me gustaba en lo que me había convertido y sentía rabia hacia Judy por haberme hecho así. Durante 3 meses, me senté solo en una mesa al fondo de un enorme auditorio. Cuando me levanté para recoger mi premio, anunciaron que era la persona más joven en recibir este premio. Con 28 años, era 7 años más joven que el anterior laureado más joven. Me levanté para dar mi discurso de aceptación, tratando de no mostrar demasiada amargura. Sin embargo, era imposible no recordar los días después de enterarme de que era el ganador. El capitán llegó a la oficina del abogado esa mañana de lunes, y cada vez que Judy objetaba uno de los términos, él la ayudaba a llegar a un buen compromiso. Terminamos antes del mediodía y los papeles se presentaron antes de que el tribunal cerrara. 61 días después, el juez leyó el decreto en audiencia pública y nos divorciamos. Una semana después, Judy se convirtió en la señora K. James Poire. Me dolió y las niñas lloraron toda la semana que estuvieron en su luna de miel. En el vuelo de regreso a casa, me di cuenta por primera vez de lo que había perdido. Era el arquitecto más solicitado del mundo. Los clientes me rogaban que aceptara sus proyectos. Sin embargo, aquí estaba, solo en el avión. Tenía familia y amigos, pero a pesar de mi éxito, sentía un vacío profundo. Cuando regresé a casa, mi contestador estaba lleno de llamadas de posibles clientes. La única llamada que atendí fue la del capitán. Dijo todo lo correcto para levantarme el ánimo y hacerme saber lo orgulloso que estaba de mí. Luego, en una voz más suave, preguntó cuándo me había enterado de la situación. Cuando se lo conté, juró en incredulidad. Después de calmarse, dijo, esto realmente apesta. Sé lo que es cuando la vida da un golpe fuerte. Las palabras no ayudarán, pero estoy aquí para ti. Guardó silencio por un largo rato, luego añadió, no puedo mejorar esto, pero si quieres relajarte, cuidaré a las niñas o iré contigo y cubriré los gastos. Gracias, capitán. Si puedes evitar hablar de ella, no puedo pensar en un mejor compañero para esta noche. Salí con el capitán, pero fue una de las semanas más deprimentes de mi vida. 2 años después del divorcio, volví a Nueva York para un triunfo profesional. Este banquete aumentó mi número de premios Frank Lloyd Wright a 4. Gané por la casa del año pasado y nuevamente este año, completando un triplete sin precedentes. Mi cuarto premio fue por un edificio comercial que diseñé para la ciudad de Midland, y el mundo de la arquitectura se volvió loco por él. También me convertí en la primera persona en ganar en 2 categorías diferentes en el mismo año en la historia del premio. Entonces, ¿por qué estaba sentado en una mesa sin un solo amigo, solo entre completos extraños? Me sentía más solo que nunca. No es que la gente no intentara contactarme. Tuve que conseguir un número de teléfono no registrado porque los clientes potenciales de todo el mundo me llamaban a todas horas. Estaba fuera más de lo que quería estar, pero al menos cuando estaba en casa, realmente estaba presente.
construí una extensión de oficina en mi casa y solo iba a la oficina del centro cuando era necesario. Cuando estaba en casa, nunca trabajaba a menos que las niñas estuvieran estudiando, excepto durante el mes que estaban en casa de Judy. Nuestros veranos eran un largo viaje, parte del cual se pasaba visitando posibles sitios de construcción. Pero a las niñas les encantaba ver dónde podría construirse mi próximo proyecto. Nunca quise que mis diseños estuvieran desalineados con el entorno local. No me sentía solo por falta de atención de las mujeres. Aunque no salía mucho, mujeres de todo el mundo me contactaban para conocerme. Parecía que la historia de mi corazón roto durante mi mayor triunfo había sido recogida a nivel nacional, y muchas mujeres con grandes corazones querían ayudar a sanarlo. Probablemente no ayudaba el hecho de que estaba ganando dinero más rápido de lo que la Casa de la Moneda podía imprimirlo. Desafortunadamente, no me amaba a mí mismo, ni siquiera un poco. No podía amar ni enamorarme de nadie más hasta que encontrara ese amor propio. Recibí ofertas para relaciones casuales, pero no encontré a nadie con quien pudiera compartir una conexión más profunda. Luchaba con mis problemas y me resultaba difícil respetar a una mujer que quisiera a alguien como yo. En lugar de culparme a mí mismo, traté de culpar a los problemas de confianza, diciéndome a mí mismo que no podía traer a nadie a casa para que las gemelas se encariñaran. Honestamente, el divorcio es complicado. Como padre, me rompía el corazón ver lo que le estaba haciendo a mis hermosas niñas. Ellas nunca hablaban de su madre, pero mencionaban casualmente a su padrastro y sus hijos. Sabía que debía ser difícil para ellas, y me torturaba pensando en lo hostil que podía ser su entorno en casa. Estaba en un vuelo nocturno desde Nueva York, tratando de recuperarme de mi viaje, cuando el teléfono sonó. El capitán no sabía qué decir. Hijo, ese hombre la envió al hospital esta vez. Comenzó a lastimarla justo después de que lo despediste, y ahora está en el hospital. Tienes que sacarla de allí antes de que sea demasiado tarde. Aunque no lo hagas por Judy, piensa en los gemelos. No deberían ver a su madre tratada así. Sentí un pinchazo de pánico. ¿Dónde están las niñas? Tranquilo. Están bien. Pasaron la noche con su amiga Lara, y llamé a tus padres para que las recogieran. Tus padres las siguieron como fuego en uno de sus viajes, y las traerán a verte el domingo por la noche. Suspiré aliviado. ¿Por qué no vienes y hablamos de esto? Esta es la primera vez que escucho que él le hace daño. ¿Por qué lo permite? ¿Sabes por qué? No te hagas el tonto conmigo. Hicimos todo lo posible para empujarla a este matrimonio. Si no se dio cuenta de lo que sentías en ese momento, no tardó mucho en entenderlo. Se siente tan culpable por lo que hizo que aceptaría cualquier cosa, incluso su maltrato. Aprieté los dientes. Podía engañarme a mí mismo, pero no podía engañar al capitán. No pensé que llegaría tan lejos. Sabías que él era una mala persona. ¿Qué pensabas que pasaría cuando se enterara de que lo habías despedido y puesto una demanda? Pensé que si yo nunca había pensado en lastimar a una mujer, él tampoco lo haría. Ven, capitán, y lo arreglamos. Te lo prometo. Hubo una larga pausa, y luego la voz del capitán se volvió decisiva. Esto tiene que parar. Nadie puede tratar a mi chica así. Judy me hizo prometer que no haría nada precipitado la última vez, pero esto es inaceptable. Claro. Lo siento mucho. Por tu bien. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Estaré allí en aproximadamente 1 hora y media. Voy a pasar por el hospital a tratar de hablar con Judy. Colgó, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era solo frustración. Era una preocupación profunda y sincera. El capitán tenía más de 60 años y no estaba en su mejor salud, pero nunca había sido de los que se quedaban quietos mientras alguien era atacado. Mientras esperaba, pensé en mi acto final de venganza. Cuando se finalizó el divorcio, pasé días intentando pensar en cómo vengarme de Capo.
No podía pensar en nada que no me doliera más a mí que a él. Estaba en buena forma, pero aunque él tenía casi 20 años más, aún estaba en forma. Podía lanzar un golpe sorpresa, pero aunque no presentara cargos, no estaba seguro de que podría ganar una pelea sin años de entrenamiento. Investigué las leyes de Texas y descubrí que no podía presentar una demanda por alienación de afecto. Judy podría haber presentado una demanda por acoso, pero yo no podía. Más de 1 año y medio sin venganza fue como una astilla que no podía sacar. Luego el destino me dio un regalo. El CEO de una empresa se cruzó accidentalmente conmigo en un evento benéfico. Este evento fue en Midland, y él vivía en Nueva York. Quería que diseñara una gran oficina para ellos en Midland. Hicimos una cita y le mostré un proyecto en el que había trabajado durante años. Luego le dije la verdad. Si fuera cualquier otra empresa, tomaría la oportunidad con gusto. Pero me negué a trabajar para una empresa que tolerara ese tipo de comportamiento. No lo tomó bien. Unas semanas después, Capo fue despedido por acoso. El CEO me llamó para darme las gracias, diciendo que Capo había sido acusado de acoso varias veces a lo largo de los años. Después de revisar los casos recientes, encontró motivos para el despido. Firmamos el contrato una semana después. Profesionalmente, estaba en la cima del mundo. Pero después de la llamada del capitán, temí que mi vida personal tocara fondo. Cuando el capitán finalmente llegó, más de 1 hora tarde, entró en la casa sin explicación. Sin esperar a que le ofreciera café, comenzó. Dios, hijo, está en muy mal estado. Estará en el hospital al menos una semana. Vaya, a mí solo me mantuvieron 3 días después de mi bypass. Estaba temblando, y noté que el temblor cesó en el momento exacto en que se paralizó. Después de unos 90 segundos de silencio, continuó. No puedo dejar que esto pase. Apoyé todo lo que le hiciste porque pensé que lo merecía. Pero esto no lo merece. ¿Cómo puedo detener esto, capitán? No es mi esposa. No tengo poder aquí. Todo lo que tiene que hacer es divorciarse de él o demandarlo. Su voz llevaba una autoridad que nunca había visto antes. No intentes mentirme. Sabías lo que estabas haciendo. Querías que ella supiera lo que era ser traicionada. Sentir el dolor. Te quiero, pero eres tan frío como cualquiera que haya conocido. Hubieras sido un buen piloto de combate. Atacas con un plan, pero sin emoción. Dime que no querías que esto pasara. Estuve a un segundo de una negación airada. Pero la mirada en sus ojos congeló mis palabras. Bajé la cabeza. Sí, capitán. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que cualquier hombre que engañara como él, nunca dejaría de hacerlo. Miré hacia arriba y encontré su mirada. No era dura ni enojada, como esperaba, sino que mostraba un toque de simpatía. Tragué saliva con dificultad y continué. No pensé que ella se quedara con él. Midland es un pueblo pequeño, y me aseguré de que supiera que él la estaba engañando. Pensé que lo dejaría. ¿La ibas a recibir de nuevo? No. Capitán, quiero a Judy, pero no podría vivir con alguien que eligiera a otra persona. Podría perdonar sus acciones, pero no que se enamorara de alguien más. Sé que presioné sus botones para que se casara con él, usando a las niñas y sus propios principios para presionarla hacia un matrimonio que estaba seguro no duraría 6 meses. Quería hacerle daño, pero me detuve. Dudé, sin saber si quería decir que no quería que ella sufriera. Lamentaba lo del capitán, pero ella había tomado su decisión, y me alegraba que fuera una que le trajera dolor. El capitán me miró a los ojos. Traté de convencerla de que se fuera cuando la vi en el hospital, pero no quiso escuchar. La única persona que puede hacer que se vaya eres tú. Tú la sentenciaste a esto. Solo tú puedes cambiarlo. ¿No es hora de mostrarle algo de misericordia? El capitán estuvo en silencio por un momento.
Honestamente, esto no es lo que esperaba. Esperaba que después de que se diera cuenta de su error, regresara contigo. Nunca he visto a alguien tan entregado a ella como tú. Negué con la cabeza. Le pregunté esa noche y ella dijo, te amaba. No te amo. Usó el tiempo pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había esperanza. El capitán explotó. ¿Eso es todo? ¿Tuviste tiempo para una palabra? Recuperó el control y me miró seriamente. No, sabías mejor. Es hora de que descubras lo que le hizo esto. Después de un momento, dio un giro brusco y se dirigió hacia la puerta de mi casa. Quédate aquí. Necesito sacar algo del coche. Regresó, su voz autoritaria volvió. En el asiento del pasajero de mi coche, encontrarás una bolsa de papel marrón con algunos libros. Tráela aquí. Normalmente no respondía bien a las órdenes, pero lo hice. Cuando le ofrecí el paquete, me indicó que lo pusiera en la mesa. ¿Sabías que Judy llevaba un diario? Negué con la cabeza. Yo tampoco lo sabía. Estaba escribiendo cuando llegué al hospital. Traté de persuadirla para que lo dejara, pero no quiso escuchar. Cuando me calmé, le pregunté qué razón dio él para la golpiza, y ella dijo que él había visto sus viejos diarios y los había exigido. Un ciego lo habría notado. Tenía miedo de lo que él podría hacer si los encontraba. Cuando le ofrecí llevarlos para guardarlos, aceptó con gusto, haciéndome prometer que no los leería antes de decirme dónde estaban escondidos. Él continuó. Prometí que no dejaría que el hombre que había traído conmigo los leyera. No podía alcanzar su escondite, así que llevé a un amigo y le pedí que escribiera una nota dándome permiso. Llevé al hijo de mi amigo, que es policía, y fuimos a su casa. Él estaba de uniforme, y Capo no resistió. La casa estaba en pésimas condiciones. Kyle subió al ático, y cuando bajó tenía su último diario. Ella había recortado el centro de un libro de cocina. Capo nos miraba todo el tiempo, pero eso fue todo lo que hizo. Yo no los había leído, y sabía que Kyle tampoco lo había hecho. No prometí que no te los daría. Y tú no prometiste que no los leerías. Se detuvo y me miró fijamente. Escucha, hijo, no podría quererte más si fueras mío. Judy tiene muchos defectos, pero no es una mentirosa. Hizo una pausa. No decirte sobre su infidelidad es una especie de mentira. Pero ambos sabemos que si le hubieras preguntado directamente, te habría dicho la verdad. Estos diarios son sus conversaciones consigo misma. Serán la verdad directa y sin adornos. Quiero que los leas. Ambos sabemos que no es solo porque se enamoró de él. Se frotó el mentón pensativamente. No puedo obligarte a perdonarla. Pero dicen que entender es una forma de perdón. Tal vez si aprendes más. Bueno, si no puedes perdonar, entonces, por el amor de Dios, muéstrale misericordia. Las últimas palabras del capitán resonaron en mi mente. Misericordia, dijo. Judy estaba a mi merced. No me gustaba la idea, pero no estaba seguro de entender el concepto. Fui a mi computadora y abrí el diccionario de la herencia americana para consultar la definición de misericordia. Había 4 significados. 1. Una actitud compasiva, especialmente hacia aquellos bajo tu autoridad. 2. Una tendencia a ser amable y perdonador. Un corazón lleno de misericordia. 3. Algo por lo que estar agradecido, una bendición. 4. Alivio del sufrimiento, un acto de bondad, como distribuir comida a los sin hogar. Cerré el diccionario con irritación, tratando de justificar lo que le había hecho a Judy. Pensaba que solo la estaba ayudando a tomar la decisión moral de casarse con él, pero no pude completar ese pensamiento. Sí, fue su decisión y ella era responsable, pero yo la había empujado. Sabía que tenía poder sobre ella. Incluso durante el proceso de divorcio, me di cuenta de que quería compensar el dolor que me causó,
y lo exploté descaradamente. No estaba dispuesto a ser amable ni perdonador. Pero, ¿a quién quería castigar realmente, a Judy o a Capo? Había arruinado su carrera. Nadie lo contrataría con una brecha de 15 años en su historial. Si mencionaba su último trabajo, cualquier auditoría mostraría que fue despedido por repeticiones que llevaron a acuerdos legales. ¿Quién tomaría ese riesgo? Ahora estaba trabajando en una tienda de conveniencia, una caída significativa respecto a su salario anterior. Aún así, sentía que las cuentas no estaban equilibradas. Quería que pagara por lo que había hecho. En un momento de claridad, me di cuenta de que las cuentas nunca se equilibrarían mientras él tuviera a Judy. Puede que no la quisiera, pero ciertamente no la merecía, especialmente ahora que la estaba golpeando. No pensaba que la tercera definición de misericordia aplicara aquí. Pero, ¿qué tal la cuarta? ¿Sentía inclinación a aliviar el dolor de Judy? No lo pensaba, y esa realización me hizo sentir un poco avergonzado. Recordé la frase, la misericordia no debe ser forzada. No tenía idea de lo que significaba, así que la busqué. Provenía de la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia. La misericordia no debe ser forzada, cae como suave lluvia desde el cielo. Destacaba que la misericordia bendice tanto al que da como al que recibe y es un atributo poderoso. Las palabras no me hicieron sentir mejor. Estaba cansado. Era solo temprano en la tarde, pero se sentía como si fuera medianoche. El aire adentro estaba caliente y afuera estaba hirviendo, típico de Midland a finales de julio. Fui a mi habitación, me tiré en la cama y me dormí. Cuando desperté, eran las 4:30 a.m. Me encontré murmurando, entender es perdonar. En la densa oscuridad, me preguntaba si el cliché era cierto. Si entendiera, ¿perdonaría? ¿Cómo se vería ese perdón? Había jurado no leer sus diarios, pero ahora sentía la necesidad de encontrar respuestas. Originalmente, solo quería leer lo que ella pudiera haber escrito sobre su infidelidad. El problema era que rara vez indicaba el año, usando en su lugar el día de la semana. Se hizo claro que no los escribía para nadie más. Era su manera de entender los eventos de su vida. Una vez que comencé a leer, no pude parar. Era la esencia de una mujer que amaba más de lo que pensaba posible. Abrí uno de los libros y comencé a leer. Ya está. Los chicos buenos no llegaron a tiempo. Mientras estaba en el altar, mis hijas lloraban con sus pequeños vestidos de dama de honor. Las palabras fueron dichas, y esta vez no las romperé. ¡Qué fantasía tan tonta! Ni siquiera sabía que estaba esperando ser rescatada hasta esta mañana. Entonces, ¿por qué debería saberlo alguien más? Ahora realmente estoy condenada en todos los sentidos de la palabra. Creo que me di cuenta al amanecer de que no había razón para pensar que él sería afectuoso en nuestra noche de bodas. Nunca lo había sido antes. Le dije que si no dejaba de hacerme burlas, empezaría a hablar de cuánto apreciaba mi relación anterior. Ojalá lo hubiera dicho antes. Cuando finalmente se cansó y comenzó a roncar, corrí al baño y lloré durante más de una hora. Ahora James estaba fuera jugando al golf. ¿Qué tipo de hombre juega al golf solo en su luna de miel? No quería ningún términos de cariño, solo el formal James. Juré no volver a decir eso nunca más. Oh, Matt, ¿por qué me obligaste a casarme con él? Pero lo sabía. Vi tu rostro esa noche de viernes, y una gran parte de mí murió. Aún así, seguí esperando y rezando para que cambiaras de opinión sobre este matrimonio al que ahora me sentía condenada. ¿Haría alguna diferencia si pudiera explicártelo? Pero, ¿cómo podría explicar algo que ni siquiera entendía yo misma? ¿Cómo podría resistir todas sus insinuaciones ambiguas de que mi trabajo dependía de hacerlo feliz y luego seguir obedientemente cuando insistió en que lo acompañara a tomar algo en su apartamento? ¿Por qué traté tanto de esconderte lo que estaba sucediendo, Matt? Tú habrías puesto fin a esto. Me habrías salvado. Pero durante el último mes,
no estaba segura de querer ser salvada. ¿Realmente empecé a amar a James? ¿O me convencí de que lo hacía para justificar lo que le estaba haciendo a la persona que realmente amaba? Si realmente pensaba que lo amaba. Su comportamiento durante los últimos 2 meses mató esa idea. Se jactaba de cómo me ganó, exhibiéndome como un trofeo. ¡Oh, Dios! Eso es lo que soy. Una esposa trofeo. Una forma para él de sentirse joven mientras se acerca a los 50. ¿Qué he hecho? ¿Quién puede salvarme ahora? Mientras continuaba leyendo, algunas cosas gradualmente se volvieron claras. Primero, Judy era una persona sumisa. No era una masoquista. Pero tendía a someterse a aquellos que percibía como poderosos sobre ella. Ella veía a Capo como esa persona, y él parecía entender cómo aprovecharse de eso. En segundo lugar, no me había dado cuenta de lo profundo de su dolor. La pérdida de nuestros otros hijos la afectaba profundamente, y temía que yo estuviera usando mi trabajo como excusa. Cuando dejamos los tratamientos de fertilidad, ella se sintió destrozada y llena de resentimiento. Su depresión la hizo más vulnerable a un hombre como Capo. Esto, por supuesto, no excusaba sus acciones. Ella aún eligió someterse a él. Su diario claramente mostraba que entendía las consecuencias. Cuando se involucró con él, expresó su culpa y lamentó su debilidad en casi todas las entradas. Hubo otras sorpresas también. Se dio cuenta de que yo estaba tratando de castigarla al obligarla a casarse con Capo justo después de que lo atrapara engañándola. En lugar de quejarse, escribió páginas sobre el dolor que me causó. Después de su primer encuentro con él, no escribió mucho. Se preocupaba por los posibles riesgos, pero no le importaba con quién estaba él. Luego encontré la parte donde su situación se volvía más oscura. Me rompió el corazón ver cómo describía el abuso en términos simples, un moretón de una caída o un golpe en el estómago. Esto ocurrió dentro de los 3 meses de su boda, y ella aceptó su violencia como un castigo merecido por su pasado. Lo que realmente la lastimaba era la idea de que yo estuviera con otra persona. Escribió extensamente sobre sus emociones durante esos tiempos, asumiendo erróneamente que yo ya había seguido adelante. La presión de Capo se intensificaba, empujándola hacia opciones que no quería. Él quería que se sometiera a tratamientos de fertilidad y, aunque sus padres estaban dispuestos a ayudar, ella era reacia. En el fondo, no quería tener su hijo ni involucrarse en algo que no hubiera compartido conmigo. Cuando cerré el último diario, me sentí exhausto. Volví a la cama, agradecido de que, como dueño de mi empresa de diseño, pudiera fijar mis propios horarios. Tenía órdenes estrictas de que nadie llamara a mi casa a menos que fuera una emergencia. Durante los siguientes 2 días, me sumí en el silencio. Al final de ese tiempo, todavía no sabía cómo lidiar con James Capo. La única pregunta era si él sobreviviría. Pensé en contactar a algunos conocidos involucrados en proyectos de construcción no tan legales. No los permitiría en mis sitios, pero incluso ellos apreciaban un diseño de calidad. Mi tarifa por diseñar casas era considerable, una ganga considerando lo que se vendían. Sin embargo, Capo era un problema que podía esperar. Lo que no podía esperar era Judy. Ella saldría del hospital pronto, y aunque no sabía lo que quería de ella ni para ella, sabía que no quería que regresara a su casa. La idea de que ella y los gemelos estuvieran en la misma casa que Capo me aterraba. Al menos eso era lo que trataba de convencerme a mí mismo. Pero cada vez que pensaba en ello, añadía la voz burlona de Capo a la mezcla, mofándose de mis insuficiencias. Los argumentos daban vueltas en mi cabeza, y por cada razón que encontraba para mostrar misericordia, podía encontrar una igualmente válida para no hacerlo. El ruido en mi mente creció más fuerte, así que encendí la televisión, tratando de distraerme de las noticias sobre otro horror en el Medio Oriente. Apreté los dientes y agaché la cabeza. Al principio del tercer día, me sentí decidido, pero aún no estaba seguro de mi decisión mientras me dirigía al hospital. Cuando llegué a su habitación, ella aún dormía.
Me quedé junto a su cama y miré su rostro, cubierto de feas marcas moradas que se desvanecían en tonos de verde y marrón. Nunca había visto a alguien golpeado de esa manera. Al inclinarme para ver el otro lado de su rostro, no me di cuenta de que estaba llorando. Nunca sabré qué la despertó, si la lágrima que caía sobre su rostro o mi sollozo ahogado. Pero abrió los ojos y me sonrió por un segundo, luego se dio cuenta de dónde estaba. Judy, necesitamos hablar, dije. Vi todo y será más fácil para ambos si no hablamos a través de la sábana. Ella hizo un sonido que pudo haber sido una risa o un gruñido, pero bajó la sábana. Aunque sonrió, esa sonrisa no llegó a sus ojos. Papá me dijo que te dio mis diarios. No tenía derecho a hacer eso, y lamento que lo haya hecho. Al principio estuve enojada, pero luego me di cuenta de que nunca quise ocultarte nada. Si me hubieras pedido, te los habría dado. No recuerdo exactamente lo que escribí, pero agradecería que los pusieras en orden antes de que se los dejes leer a las niñas. Solté una pequeña risa. No puedo dejar que vean lo que pensaste sobre nuestros años de noviazgo. Miré sus ojos, sintiendo que estaba mirando su alma. Siempre me había encantado mirarla, pero lo que revelaba ahora se sentía demasiado vulnerable. Con una voz muy suave, susurró, me gustaría explicar por qué hice esto. No quería esto. Realmente no quería, pero lo hice. No te culpo por el divorcio ni por obligarme a casarme con James. Esto es lo que merezco. Pero quiero que sepas que estoy lista para hacer todo lo posible para causarte menos dolor. Se detuvo para sonarse la nariz, lo que se convirtió en un gruñido, luciendo avergonzada antes de continuar. Ni siquiera puedo decir que no me di cuenta de cuánto te dolería cuando me atrapaste. Pensé que terminaría después de la primera vez. A medida que esto continuaba, no sabía qué pensar. Nunca te amé menos, pero creo que quería que me salvaras. Y por extraño que parezca, me molestó que no lo hicieras. Siempre quise preguntar, ¿no sospechaste? Dije, apretando los dientes. No, no sospeché. Mi confianza en ti era absoluta. Si me hubieras dicho que el sol sale por el oeste, habría discutido con el observatorio si intentaba negarlo. Ella respiró profundamente y exhaló lentamente. Nunca debí haber estado en un pedestal así. No podía vivir así. Hizo una pausa y, como era su costumbre, cambió de tema, ¿dónde vamos desde aquí? Sonreí levemente, sabiendo cómo sus cambios repentinos de conversación me afectaban. Me encantaba su flexibilidad mental, pero odiaba tener que seguirle el paso. Primero, no vas a regresar a su casa. Nunca. Eso es definitivo. Ella inclinó la cabeza y me miró como si fuera un estudiante particularmente lento. Eso no es una opción. Me casé con él para bien o para mal. Resultó ser mucho peor de lo que había planeado. La ira hervía dentro de mí. Judy, eso no es una opción. Imagina que estoy en un caballo blanco aquí para salvarte. No vas a regresar con él. Por primera vez, vi confusión en sus ojos. Lo leíste en mi diario, ¿verdad? Juré que nunca volvería a romper mis votos matrimoniales. También deberías saber eso. La interrumpí. Él ha roto todos los votos de este matrimonio. Te engañó. No te ama ni le importas. Él mató este matrimonio, no tú. No le debes nada. Ella parpadeó varias veces, la duda asomándose en su rostro. Si alguna vez vuelves con él, nunca más dejaré que veas a las niñas. No puedo arriesgar su seguridad tampoco. Ella se derrumbó y enterró su rostro entre las manos, sollozando. Me senté en la cama y la abracé. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se aferró a mí, empapando mi camisa con sus lágrimas. A través de sus sollozos, preguntó, ¿a dónde iré? ¿Qué haré? Te ayudaré, prometí. Me aseguraré de que él no pueda hacerte daño.
Haré que mi abogado prepare los papeles de divorcio y las órdenes de restricción. Si los llevo esta tarde, ¿los firmarías? Sin mirarme, Judy asintió contra mi pecho. Esa tarde, mi abogado y sus 2 secretarias llegaron a la habitación de Judy. Ella firmó los documentos y las secretarias actuaron como testigos. Cuando todo estuvo listo, se fue a llevarlos al tribunal antes de que cerrara, dejándome solo con Judy. Ella tomó mi mano y la presionó contra su mejilla, aún mojada de lágrimas. Luego, con un brillo en los ojos, preguntó, «Cuando esto termine, ¿me recibirás de nuevo?» Esta fue la pregunta que temía. Recordé mi epifanía mientras escuchaba las noticias en la televisión. La guerra, por su naturaleza, es cruel e inhumana. Pero a menos que sea una guerra donde no tomas prisioneros, una guerra donde todo enemigo, hombre, mujer y niño es destruido, tienes que dejar espacio para la paz sin misericordia. Las guerras pueden durar miles de años. Debes mostrar misericordia a tu enemigo. De lo contrario, solo eres un salvaje. La misericordia no significa rendición. Simplemente significa retener algo de humanidad y permitir que el enemigo conserve la suya. Era hora de mostrarle misericordia a Judy. Hice lo mejor que pude. 5 años después, estaba sentado en la sala de espera de la maternidad. Judy estaba siendo trasladada de sala de partos a sala de partos por otro par de gemelos. Esta vez, eran niños. Un padre nervioso esperando su primer hijo se sentó a mi lado y comenzamos a hablar. Cuando la enfermera anunció que Judy estaba lista, Mark se levantó, me estrechó la mano y dijo, «Gracias por venir. Va a ser un par de meses difíciles, ¿verdad?» Sonreí. Sí, y las chicas se volverán locas. Trataré de mantenerlas ocupadas tanto como sea posible, pero también tendré las manos llenas. Él asintió nerviosamente y fue a reunirse con Judy mientras daba a luz. Mark es un buen tipo, teniente coronel en la reserva del ejército y capitán en el departamento de bomberos de Midland. Ganó una estrella de plata en Afganistán y recibió un segundo corazón púrpura en Irak. Lo respeto. Es una buena pareja para Judy, y me alegra que se hayan encontrado. ¿Y yo? ¿Cómo respondí a la pregunta de Judy? Hace 5 años, intenté mostrarle mi misericordia. No, Judy, no te voy a recibir de nuevo. Su rostro se oscureció y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Cuando finalmente se recompuso, me miró a los ojos y preguntó por qué. Realmente quería decir que quería una pareja a la que pudiera admirar, no alguien que tuviera que controlar para asegurarme de su fidelidad. Pero no dije esto. La lluvia de la misericordia de Shakespeare lavó mi amargura. Está bien, lo dije. Pero traté de decirlo con amabilidad. Ahora nos entiendo mejor que cuando estábamos casados. Simplemente no éramos el uno para el otro. Eso no nos convierte en malas personas. Pero tú necesitas a alguien que te guíe, y ese no soy yo. Estoy demasiado centrado en mí mismo. Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para la mujer que me dio gemelos. No, eso tampoco es cierto. Siempre serás mi primer amor, pero simplemente no somos el uno para el otro. Ambos tomamos malas decisiones, pero tal vez juntos, como amigos, podamos ayudarnos mutuamente a mejorar. Mark era el hombre adecuado para Judy. No la mantenía bajo control, sino que le ofrecía apoyo como una línea de seguridad en un equipo de escalada. Eran perfectos el uno para el otro, y Judy, segura en su afecto, floreció de una manera en la que nunca lo había hecho. Mientras estábamos casados, Mark y Judy vivían en la misma zona escolar que yo. Los gemelos andaban en bicicleta de un lado a otro entre nuestras casas. No nos comunicábamos a menudo, pero nos apoyábamos mutuamente. Si no estábamos de acuerdo en algún tema, íbamos al capitán para que mediara, y las chicas nunca supieron que tuvimos desacuerdos. Los gemelos se quejaban en broma de tener demasiados padres, pero a pesar de sus quejas, amaban a Mark y él los amaba a ellos. Estaban encantados con la llegada de sus nuevos hermanos. Verás,
no estaba en el hospital para apoyar a Mark ni a Judy. No estábamos tan cerca. Fue uno de esos giros extraños de la vida. Estaba allí para ver a mi esposa y a nuestros gemelos recién nacidos, que nacieron un día antes de lo esperado. ¿Vivimos felices para siempre? Tal vez la misericordia no significa dejar a alguien completamente libre de culpa. Significa dar un poco menos de lo que merecen. No tuve que castigar a Judy hasta el punto en que podía. Recibirla de nuevo no sería misericordia. Sería otra cosa. Conocí a mi esposa a través de mi amiga Judy, y éramos el sueño de toda pareja. La tengo en un pedestal especial, y ella mantiene mi ego bajo control. Ella ama a mis hijas y ellas la aman a ella. Si Judy no hubiera engañado, todavía estaríamos casados. Hubiera sido mejor para los gemelos, pero no para mí. Tal vez nos casamos demasiado jóvenes. Tal vez nos vimos el uno al otro como compañeros aceptables y no esperábamos perfección. Tal vez no habíamos terminado de crecer y ambos cambiamos a medida que maduramos. Todo lo que sé con certeza es que nunca podría haber sido tan feliz con Judy como lo soy ahora con mi esposa. Mostrar misericordia a Capo fue más difícil. Hubo un momento en que decidí que trabajar por casi el salario mínimo para un hombre como él era suficiente. Era un hombre roto, y no debería haber roto su cuerpo también. Tal vez el tiempo en prisión por asalto jugó un papel en eso. Sin embargo, hace aproximadamente un año, tuve una razón para contactarlo. Una mujer muy tonta, a pesar de las advertencias, simplemente tuvo que abrir su corazón a este hombre. Nunca entenderé por qué algunas personas toman decisiones tan malas. Cuando me enteré de su boda, mi corazón se llenó de preocupación por esta mujer, y compartí mis pensamientos con un cliente. Resultó que el primo del amigo de mi cliente estaba en el negocio de préstamos personales de alto riesgo. Cuando este primo se enteró de la situación, se conmovió tanto por la compasión que envió a uno de sus socios de negocios a Capo para explicarle suavemente que los hombres buenos no lastiman a las mujeres. Escuché que la lección no necesitó ser repetida. Es bueno tener amigos en lugares bajos. Sí. Soy el primero en admitir que aún tengo mucho que aprender y un largo camino por recorrer antes de que alguien me considere misericordioso. Pero esto es lo que he aprendido sobre retener la misericordia. Te mantiene atado a la persona o al problema, y insulta tu mejor naturaleza. No pude perdonarme por lo que le hice a Judy. Pero cuando le mostré misericordia, pude extenderla hacia mí mismo. Rompió la coraza de acero que había construido alrededor de mi corazón y lo abrió a la posibilidad de un final feliz. ¿Qué piensas de nuestra historia hoy? En mi opinión, el esposo eligió la manera correcta de averiguar si su esposa le está siendo infiel o no. ¿Cuál es tu impresión? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.